Por supuesto, sabemos sobre el mercado petrolero, el mercado de frutas y vegetales, el mercado de azúcar. ¿Qué tienen en común? Los compradores y vendedores en todo el mundo se preocupan por sus propios intereses. La ley de oferta y demanda controla estas transacciones. El mundo del crimen no es la excepción a la regla. Todo el tráfico tiene una razón económica para existir. Una mafia, una empresa criminal es ante todo un negocio con sus propios productos para entregar y servicios a realizar. El mercado del crimen organizado genera alrededor de 870,000 millones de dólares al año. ¿De dónde viene todo ese dinero? El tráfico de cualquier tipo, cuanto más ilegal sea, más rentable es. Entonces, ¿quiénes son los jugadores principales en estos mercados clandestinos? ¿Cómo están organizados? ¿Quién se beneficia de estas ganancias ilegales? Esto es lo que Dinero Sucio revela. Es un viaje detrás de escenas de la economía criminal. En realidad, el tráfico de drogas, armas u otro producto ilegal solo afecta a una pequeña parte de la población. Hay relativamente pocos clientes alrededor del mundo para el crimen organizado. Es en verdad una de las razones que los impulsa a desarrollar un mercado más universal, más rentable y 10 veces menos riesgoso: el tráfico de medicinas falsas. Se puede obtener un gran beneficio y, por otro lado, el riesgo de la ley es muy bajo. Son asesinos. Merece repetirse. Son criminales. No son solo traficantes. Si no tomas tus medicinas para el corazón y crees que así es, entonces el mal es perjudicial también. Son vendedores de muerte, vendedores de ilusión y criminales que deben ser atrapados. Una pastilla puede matar a una persona. Si viéramos las toneladas de medicinas que interceptamos cada año, se traducirían en millones de pastillas. En tan solo unos años, el tráfico de medicinas falsificadas se ha convertido en la actividad más lucrativa del crimen organizado, pero es también la más letal. Para comparar, en el mundo hay alrededor de 200,000 homicidios cada año. Durante el mismo periodo de tiempo, se estima que la ingesta de medicinas falsas causa 700,000 muertes. Un medicamento es un producto que contiene al menos un ingrediente activo capaz de cambiar nuestro metabolismo. Encontrado en las buenas farmacias de todo el mundo, el medicamento es un compuesto químico que proviene de años de investigación científica. La producción y distribución son monitoreadas cuidadosamente por las autoridades de la salud, porque el mercado farmacéutico es un asunto de la salud pública. Si existen reglas, puedes eludirlas y hacer dinero. Las organizaciones criminales rápidamente notaron esto, así que intentan hacerse un espacio cada vez mayor fuera del mercado tradicional de la industria farmacéutica. Françoise Dossier es la coordinadora de un programa de protección de la salud mundial dentro de la Fuerza Policial Internacional. Un tráfico importante para nosotros en Interpol es algo que afecta a todo el mundo. Y es lo que vemos con las drogas falsas que se esparcen por todas partes. Ninguna región se salva. El tráfico de medicinas crece año tras año. Para tratar de entender cómo este tráfico está organizado y determinar su estructura, lo veremos desde un punto de vista puramente económico. Un mercado, ya sea legal o ilegal, siempre necesita la misma organización. Necesita fábricas para la producción, marketing efectivo, combinado con redes de distribución para alcanzar tantos clientes como sea posible. La meta es beneficios altos. El comercio de medicinas falsificadas no es la excepción a esta regla. ¿Cómo se hacen las medicinas y quién está detrás de este tráfico? Para descubrirlo, comencemos por el principio, en la primera etapa de la producción. Primero debemos definir qué son las medicinas falsificadas. Se podría decir que son cualquier cosa menos medicinas, pero no es así de simple. Sandra Banks es una experta en la lucha contra el tráfico de drogas falsas para la Asociación Mundial de Aduanas. Bien, podemos observar que hay dos tipos diferentes de productos. En un punto tienes el producto falso real. Los falsos son solo una copia. Lucen similares en el exterior, pero no usan ingredientes activos o usan pesticidas o algún polvo para copiar las píldoras que son vendidas en el mercado. En este caso no hay ingredientes activos o hay menos de ellos, pero no necesariamente matarían a alguien.
Por otra parte, también hay medicinas ilegales. En un punto, estas pueden ser medicinas que son legales en mercados específicos, pero ilegales en otros, que no tienen autorización de ser importadas en el país porque no cumplen con los lineamientos nacionales. Londres, Inglaterra. Es el papel de las autoridades de la salud, como la MHRA, la agencia inglesa reguladora de medicinas, asegurar que las medicinas vendidas en farmacias han sido aprobadas para su venta, pero en especial que las condiciones de envío fueran óptimas. Si esta cadena de distribución no es respetada, terminamos con medicinas ilegales. Así que podría tratarse de un medicamento legítimo, pero falsificado debido a la ruta que se toma para comercializarlo y al papeleo que conlleva. Por ejemplo, podría estar a la intemperie en un contenedor a 40 grados centígrados, y esa temperatura comprometería la medicina en sí y el ingrediente farmacéutico activo, pero por supuesto los documentos no reflejarán esto. Así que hay medicamentos legítimos pero falsificados debido a los procesos burocráticos, y así hay toda una gama de diferentes tipos de falsificación. Y es mucho, mucho más amplio que eso. Podría pensarse que la falsificación es menos peligrosa, pero el hecho real es que está al mismo nivel, porque no está en la cadena regular de suministro y no tiene las certificaciones para entrar al mercado regulado. No sabemos dónde han estado, qué ingredientes contienen, ni en qué proporción, o si son un placebo. Al tomarlos, juegas con tu salud. Ilegales o falsificados, deben hacerse en alguna parte. Desde un punto de vista industrial debemos dirigirnos a Asia para descubrir dos de las más grandes fuentes de tráfico, China e India. En primer lugar, estos dos países son los mayores productores de medicinas y materia prima farmacéutica para el mercado legal. El doctor Mark Gentilini trabaja para la Fundación Chirac, una organización dirigida a luchar contra la falsificación de medicinas como su mayor prioridad. Las medicinas falsificadas son un circuito muy conocido, ampliamente producido en Asia, principalmente en China e India. Dos grandes economías que deberían ser un ejemplo para otros países fronterizos. Ambos países son los principales productores de medicinas buenas. Los ingredientes activos de nuestras medicinas vendidas en farmacias usualmente provienen de China o India. Pero por otra parte, hay todo un tráfico de medicamentos falsos. Bernard Leroy, presidente de IRACM, el Instituto Internacional de Investigación contra las Medicinas Falsificadas, también confirma esto. En China, por ejemplo, es en verdad increíble. China se ha convertido en el principal proveedor legítimo de la industria farmacéutica. Provee materia prima de alta calidad sin problemas. Pero hay traficantes de drogas que crean una industria despiadada y producen drogas falsas con dosis bajas. Y luego alguien roba la materia prima legal de las fábricas y comienza su propio negocio de medicinas. Para los traficantes, exportar esta producción ilícita no es tan riesgoso como exportar cocaína o cualquier otro narcótico. Es relativamente sencillo para los agentes de aduana reconocer las drogas, pero ¿cómo puede un agente saber si un cargamento de farmacéuticos proviene de un circuito legal o ilegal? Es un verdadero desafío para el orden público. Es cierto que la detección no es sencilla para las autoridades aduaneras o para la policía al encontrar medicinas falsas. Se debe contar con las herramientas adecuadas para evaluar las drogas cuando llegan y luego enviar estas pruebas al laboratorio. Eso toma mucho tiempo. Las herramientas cada vez más sofisticadas de los traficantes hacen muy difícil el trabajo de las autoridades. Se ha vuelto más difícil ahora porque vemos que el negocio ilícito tiene su propia cadena de suministro. Trabajan con un verdadero plan de producción, tienen sus propias empresas de transporte, tienen sus propios clientes y sus propias redes. Y se ha vuelto más difícil ahora diferenciar quién trabaja en el negocio legal y quién no. Es inclusive más complicado porque algunas empresas compran materia prima legal, pero luego es utilizada para las medicinas falsas. De acuerdo con Rika Putonen, esto es completamente real. Ella dirige la Oficina contra las Medicinas Falsificadas de la ONUDD.
la agencia internacional que lucha contra el crimen organizado. También lo que se utiliza muy a menudo cuando hablamos de productos médicos falsificados son las entidades legales, las personas jurídicas, como las llamaríamos los abogados. Así que las corporaciones, las empresas, porque también pueden ser muy bien utilizados como una cubierta para ocultar la actividad ilegal llevada a cabo por esta empresa en particular. Así que una empresa perfectamente legítima que produce medicamentos o productos médicos puede tener como una producción lateral de cosas falsificadas, donde los ingredientes activos no están presentes en el medicamento en la cantidad correcta. Depende de las autoridades de la salud en cada país importador asegurarse de que la medicina que se venda en el mercado esté acorde a las regulaciones sanitarias y que su composición sea en realidad lo que el contenedor dice que es. En los Países Bajos, este es el trabajo del Dr. Bastiaan Benhuis, un investigador del Instituto Nacional de Salud Pública. Los grandes problemas son los tipos de productos. Lo que hay en ellos, lo que no hay en ellos es variable. Así que lo que encontramos hoy tal vez no sea lo mismo que encontramos mañana. Y al mismo tiempo, los criminales son creativos en cómo abrirse camino en nuestros mercados. Tenemos que adaptar continuamente las rutas de bloqueo a los mercados, pero también adaptar nuestros métodos de detección en el laboratorio, porque los criminales son en verdad creativos al tratar de ocultar el cómo hacen productos malos. Este es un ejemplo particular. Es un producto para la disfunción eréctil. Se supone que es un producto a base de hierbas, pero solo por haber tenido una queja por salud, comenzamos a investigar. Sabíamos que debía haber algo y como no lo encontramos en el polvo dentro de la cápsula, debía estar en alguna otra parte. Así que primero empezamos a limpiar el interior de la cápsula. Encontramos algunos ingredientes activos, pero no muchos. Entonces la abrimos, la fotografiamos y luego bajo el microscopio vimos todas estas pequeñas manchas blancas. En este caso era tadalafil, que es una droga para la disfunción eréctil. Así es como demostramos que el tadalafil estaba en la cáscara de la cápsula de gelatina. Y este es un ejemplo por algún tiempo de cómo lograron eludirnos, pero ya no, porque ahora ya sabemos cómo lo hacen. Camuflar un ingrediente activo permite que un producto sea relativamente eficaz sin tener que cumplir las estrictas normas de ventas de medicamentos. El comercio se trata de hacer que los clientes vuelvan. Si quieres que uno regrese a ti, debes proveerle un producto que haga algo. Y eso no significa que les entregarás un producto de alta calidad o estándar, pero debes darles algo que dé la impresión de que funciona. No necesitas ingredientes buenos, no necesitas respetar las proporciones correctas. Deben creer que cualquiera puede convertirse en un productor de medicinas falsas, y resulta que esto es absolutamente correcto. Así que los grupos criminales organizados, aunque pensemos en todas estas organizaciones de tipo mafioso, cuando hablamos de crimen organizado, también van en realidad desde estas estructuras jerárquicas muy complejas hasta los grupos oportunistas más pequeños y flexibles que solo necesitan una determinada demanda. Nos enfrentamos a toda clase de casos debido a que es un sector en el que los criminales pueden obtener un beneficio rápido y considerable. Hay fabricación industrial, hay verdaderas redes organizadas y otras personas que deciden hacer algo de dinero. Y si consiguen clientes en un mercado un poco menos demandante, no dudarán en aprovecharse de él. El IRACM realizó el primer estudio sobre el crimen organizado y las medicinas falsas. Así que las fantasías es el crimen organizado de la conexión francesa, con todos los clichés de los sicilianos, etc. Ahora estamos ante una nueva y diferente forma de crimen organizado. De repente, un médico o un farmacéutico
deciden montar su propio tráfico sin ataduras a ningún crimen organizado. En India hemos visto esto muchas veces. Una estación de televisión francesa reportó que en este tipo de tráfico, las personas pueden comprar envoltorios en Internet por 2.500 euros o dólares. Lo instalan en un apartamento y son capaces de fabricar 500.000 pastillas en una tarde. También existe una forma mucho más sutil de producir medicinas falsificadas. A veces las mafias consiguen corromper las prácticas del mercado legal de drogas para vender mercancía falsificada. Es necesaria una breve explicación. En Europa hay una práctica de comercio llamada importación paralela. Básicamente, los países que exportan medicamentos están obligados a importarlos, a cambio y viceversa. Estos intercambios están dentro de una comunidad entre países vecinos. Si los papeles están en orden, las transacciones se llevan a cabo en total confianza. El problema es que la mafia italiana supo cómo sacar beneficios. En muchas ocasiones robó camiones con medicinas reales. 38 toneladas de medicamentos, los cuales llevaron a países como Rumania e hicieron todos los procesos requeridos por la Comisión Europea para reintroducir las medicinas. Esta es la importación paralela dentro de otros países europeos. Y en un número de casos, las ganancias se hacen porque las medicinas vienen de camiones robados y llevan a cabo un proceso falso de producción con un distribuidor local falso, y así sucesivamente. Pero hemos visto casos donde han incrementado la dosis en productos médicos líquidos. Hace 2 años tuvimos un problema con una droga llamada Hercepta, que empieza por H. Es un medicamento para el cáncer que se encontró manipulado en ciertas farmacias de Alemania, que es el país más serio del mundo. Ha sido víctima de este tipo de manipulación. La producción de medicina ilegal es tan diversa como inventiva. Los traficantes deben cumplir con intensas demandas internacionales. Las personas alrededor del mundo comparten el deseo de querer cuidar de ellos mismos y sentirse bien. Esto es lo que hace el tráfico de medicinas falsificadas un mercado global. Bien, el mercado es grande, más grande que el mercado de drogas y narcóticos porque todos somos consumidores. Por eso, pienso que es una de las razones clave de por qué el crimen organizado se involucra en la producción y el tráfico de productos médicos falsificados. Los mercados son muy diversos, así como lo son las enfermedades en diferentes partes del mundo que esos mercados tratan de abordar. Así que, por supuesto, los grupos criminales organizados también se adaptan al mercado existente. La forma de satisfacer ese mercado, la forma de satisfacer la demanda es muy diversa. El mercado global de medicamentos falsificados se adapta a la demanda. No es igual en países que poseen un buen sistema de salud que en los países donde casi no existe. Los traficantes se han adaptado fácilmente a este mercado bipolar. En el norte, las medicinas que te ayudan a sentirte mejor son llamadas medicinas de alivio. En el sur, sobrevivir las enfermedades más comunes es lo más importante. El tráfico está organizado de manera perfecta para específicamente responder a las demandas de ambos mercados. En los países más pobres, el precio es lo que importa. La clientèle favorite des trafiquants. Los traficantes prosperan en países pobres, donde a las personas de bajos recursos se les dificulta pagar por medicinas en las farmacias. La alternativa es comprar medicinas individualmente en las calles o en mercados donde los medicamentos son expuestos por horas bajo el sol. Usualmente estos ya se encuentran parcialmente deteriorados debido a la exposición al calor. Nos encontramos en Cotonú, la ciudad más grande de Benín. Por muchos años el país ha estado luchando contra la venta de medicamentos ilegales en los mercados de la calle. La policía, las autoridades de la salud y los farmacéuticos se unen para erradicar un tráfico muy arraigado en las costumbres beninesas. El superintendente de la policía, Brice Alouandou, es el director general de la policía de Cotonú. Sabemos que las organizaciones criminales hacen uso de los bajos estándares de vida de los países subdesarrollados, porque saben que hay pobreza en estos países y que las personas buscan productos más baratos.
y que en estos países los organismos de control no funcionan correctamente. Las mafias siempre toman ventaja de las debilidades del sistema. Cuando es a nivel de países, se vuelve un mercado en extremo lucrativo. El Dr. Henry Charles Ainadou es el presidente de la Asociación de Farmacéuticos de Benín. Había farmacias que existían normalmente en los años 50 y 60. Pero mientras tanto, hubo la revolución de 1972 y el gobierno de entonces, el gobierno militar, tenía el control. Tenían el monopolio. Y entonces lo que ocurrió fue que quebraron y el Estado se retiró. El doctor Landry Yansunu es el director general del gabinete del Ministerio de Sanidad. Así que poco a poco comenzó y todos se volvieron farmacéuticos o vendedores de medicinas. Era un pasatiempo nacional hasta que le pusimos fin. Las autoridades a menudo se ven obligadas a luchar contra prejuicios obstinados, una clase de mercadeo natural que empuja a los consumidores hacia el mercado negro. Para las personas en particular en Benín, las medicinas que se venden en las farmacias son consideradas muy costosas. Deben hacer descuentos para atraer clientes. Saben, estamos en África. Acá hay países muy pobres. El poder adquisitivo es muy bajo. Así que las personas piensan que si quieren medicamentos que cuestan 1,000 en una farmacia, pueden conseguirlos a 100 con un vendedor pequeño. No importa las consecuencias. Es mejor comprarlos a más bajo precio. Todo es un beneficio para ellos. ¿Qué es todo esto? ¿No ves que son las medicinas de Ofelia? Está enferma. ¿Estás seguro que estas medicinas vienen de la farmacia? Nada de lo que ves aquí vino de la farmacia. Eso no está bien, dame eso. ¿Qué haces? Solo te pido una cosa. Ve a la farmacia. No hagas eso, no lo vale. Ve, por favor. Ya compré todo lo que estaba escrito allí. Las únicas herramientas disponibles para las autoridades son las campañas informativas. Son una forma de contraataque para promover medicamentos genéricos con precios bajos y cambiar los hábitos de las personas. Nous sommes en train de sevrer la population. Mais avec quoi remplacerons-on? Nous allons remplacer ces médicaments génériques à la place de ces faux médicaments. París, Francia. En los países occidentales también hay campañas contra las medicinas falsificadas. El contexto es claramente diferente y los productos ofrecidos no son los mismos que en África. Lo que interesa principalmente a los clientes en países industrializados y por consiguiente también a las mafias son las llamadas medicinas de alivio. Estos productos no tratan directamente una enfermedad, pero te ayudan a sentirte mejor o a rendir más. Los traficantes no gastan ni un centavo en promocionar sus negocios. La sociedad lo hace gratis. La sociedad pone mucha presión sobre nosotros para ser de cierta manera, lucir de cierta manera, actuar de cierta manera. Y ahí es donde el estilo de vida de las medicinas entran en juego y luego los grupos del crimen organizado abusan nuevamente del hecho de que queremos actuar de una forma en la que la sociedad espera que hagamos. Ahí es cuando las medicinas como el Viagra intervienen. El Viagra es un éxito de ventas en la economía legal. La pastilla azul fue inventada en 1999 y de inmediato se convirtió en un éxito sin precedentes. Alrededor de 50 euros de pastillas de Viagra son compradas cada segundo en todo el mundo. Es un producto costoso, una marca reconocida. Eso es todo lo que necesitaron los traficantes para apropiarse de él y hacerlo un producto exitoso en el mundo de la falsificación. El Viagra falso, en lugar de costar $50 o incluso un poco más por unas pocas pastillas, en Internet ofrecen 200 pastillas por $400. Pasamos de una caja de pastillas de 40 euros a una caja de 2 euros. Es el trato del siglo. Es un precio que gusta a la mayoría de los consumidores. Eso es sin dudas lo que arrojó un esclarecedor estudio dirigido por el Dr. Ben Huis en los Países Bajos.
se nos ocurrió la idea de controlar las aguas residuales. Luego de tomar el medicamento, este es disuelto por el cuerpo, es excretado. Las personas van al lavabo y tiran de la cadena y va con las aguas residuales a las depuradoras. Sacamos muestras de 3 de estas depuradoras en 3 ciudades. Medimos cuánto Viagra habían consumido. Al mismo tiempo preguntamos a las farmacias en esas zonas cuánto Viagra habían vendido y comparamos ambas cifras. Resultó que 70% de lo que detectamos en las aguas residuales no provenía de las farmacias, sino del mercado ilegal. Entonces el mercado ilegal debe ser mucho más grande que el legal. Este éxito puede ser explicado por la relativa efectividad de las medicinas falsificadas. El Viagra falso debe ser efectivo, por lo tanto contiene un ingrediente activo que combate la impotencia. Es impresionante ver que el Viagra falso, por ejemplo, puede contener el ingrediente activo correcto, pero en dosis totalmente erróneas. Puede contener de más, como puede contener menos. Hemos visto Viagra mucho más potente de lo que deberían. Finalmente nos encontramos con medicamentos falsos que son más fuertes que los reales, lo cual causa serios problemas. Hemos visto casos de erecciones que duraron tanto tiempo que resultaron en gangrenas y luego la amputación del miembro. Eso está lejos del resultado esperado. A pesar de los riesgos para los consumidores, el mercado ilegal farmacéutico sigue creciendo alrededor del mundo. La falsificación de medicamentos no tiene límites. Todos los productos son afectados. Puede ser una droga contra la malaria, antibióticos, vacunas, medicinas para el alivio. Todas, ya sean genéricas o de otro tipo, son proclives a ser falsificadas. El mercado es enorme, incluso si la demanda no es la misma en todas partes del mundo. Para cumplir con la eficiencia, el crimen organizado ha creado redes de distribución que se adaptan perfectamente a los hábitos de los consumidores. Distribución. En Benín, las personas están acostumbradas a comprar medicinas en el mercado. En Cotonú, el mercado Adgoulé fue el mercado más grande de medicinas falsas en el oeste de África. Detrás de este comercio ilegal hay jugadores económicos que encuentran este tráfico muy lucrativo. Olvidando, por supuesto, que este tráfico, este delito, tiene un impacto negativo tanto en la salud pública como en la seguridad. No vendemos drogas, vendemos medicina. Si al gobierno no le gusta, que nos encuentre trabajo. Bien, esta es una mafia grande, es una mafia internacional. Estos representantes, al igual que los traficantes de droga, tienen quien los apoye con dinero. Algunos están en cargos políticos y, por lo tanto, quieren hacer todo para ganar dinero rápido. Y ya saben que a veces las señoritas que detenemos por vender medicamentos falsificados no son más que un pequeño eslabón de esta red. A primera vista, esta red parece servir a sus consumidores. Con una simple prescripción, las personas pueden adquirir sus medicinas al igual que lo harían en cualquier farmacia. Hicimos un pequeño experimento con la ayuda del Dr. Ainadou. Le pedí algunas prescripciones al doctor. Aquí tenemos Viagra, aquí tenemos Amlor, que es una amodipina, y tenemos amoxicilina. Después de algunos minutos en el mercado, los cómplices del Dr. Ainadou vuelven con los medicamentos. Eventualmente alguien nos envió a un depósito, así que fuimos ahí, pero no encontramos nada. Luego nos enviaron a otro y encontramos algunas. Medicinas para el corazón, antibióticos y, por supuesto, Viagra. Y todo esto 3 o 4 veces más baratas que en cualquier farmacia. Sin embargo, es imposible saber a primera vista si son reales o falsas, a menos que se mire de cerca.
No lo es. Acá dice que fue fabricada en 2014 y acá en la caja dice fabricada en 2016. Así que ninguno de los blísteres coinciden con la caja. Hay diferencias en el color, también en el tamaño de las pastillas en los blísteres. Para mí eso es muy sospechoso. Con respecto a la amoxicilina, el antibiótico sin un panel completo de pruebas, es imposible saber si el medicamento es genuino. Por otro lado, las convulsiones han probado que las dosis de la mayoría de estos antibióticos eran bajas, así que no contienen la dosis correcta de este componente activo. Ese es uno de los resultados. Si no hay suficiente en él, entonces eso es un riesgo de resistencia microbiana interior, porque no es el tratamiento completo y te llevará más tiempo recuperarte y eso le dará a la bacteria el tiempo para adaptarse a la amoxicilina. Pero también se extiende a las vacunas. En África hay vacunas falsificadas. Y eso es más peligroso, porque no afecta solo a una persona. Puede tener un efecto negativo en una población. En países industrializados, las mafias tienen una plataforma de distribución que ha hecho estallar la venta de medicinas falsas. Es conveniente, discreto y disponible para todos. El Internet. La idea es esta. Es vergonzoso pedirle estas medicinas a tu médico. Son costosas. Así que por eso hay demanda de los consumidores. Bien, tenemos un buen sistema de seguridad social en Francia. Es normal. No hay lugar para tal suministro. A esto debemos agregar la importancia de las redes sociales. Ellas de manera no intencional y casi natural hacen la publicidad por los traficantes. El miedo a las enfermedades o a las epidemias no es exclusivo de países en desarrollo. También puede encontrarse fácilmente en cualquier foro médico. Los traficantes son muy receptivos a las noticias, muy receptivos a los nuevos métodos de comunicación. También es cierto que aprovechan cualquier oportunidad para dispensar productos que puedan fabricar y vender y hacer así mucho dinero. Yo diría, y le digo esto a todos los que conozco, nunca ordenaría por Internet, porque es mucho más fácil distribuir cosas falsificadas, medicinas, lo que sea, puede estar en Internet. Personalmente, nunca haría eso, tampoco los miembros de mi familia. En Internet hay sitios web controlados bastante legales, pero son pocos. La mayoría de los sitios son ilegales y sospechosos. Nosotros tomamos ese riesgo, pero no deberíamos porque las medicinas no son un producto cualquiera. Son algo muy especial. Mike Iles ha trabajado por mucho tiempo para la industria farmacéutica legal. Aterrado por la proliferación de sitios de venta de medicamentos falsificados en Internet, creó una ONG para alertar a las altas autoridades europeas sobre los peligros de vender medicinas en línea. El problema es que hay alrededor de 30.000 sitios ilegales en operación, orientados hacia ti y hacia mí en cualquier momento. ¿Cómo podemos identificar si esos sitios a los que acudimos son auténticos o no? Es un verdadero desafío que las personas sepan discriminar cuáles son los sitios que venden medicamentos auténticos y cuáles no. Para los adolescentes que esperan comprar, por ejemplo, píldoras para adelgazar o de algún otro tipo, hay un peligro significativo al hacer esto, porque salen del sistema sanitario normal y esto puede ser muy peligroso y podría implicar graves riesgos para la salud. Y, como mencioné anteriormente, esto podría implicar grandes riesgos. Fiona Parry vivió esta experiencia. Esta madre inglesa de 3 adolescentes se enfrentó al peor escenario. Su hija mayor, Eloise, decidió perder algo de peso. Compró un producto en Internet que se suponía la ayudaría. Eloise compró pastillas para adelgazar, pastillas de dieta en Internet.
y murió como resultado de tomar estas pastillas. Esa es la forma más sencilla de explicar lo que le sucedió. Y lo que compró no fue medicinas, sino veneno. Un veneno que es vendido sin prescripción en Internet. Eloís ordenó pastillas de dieta que contenían dinotrofenol, un ingrediente activo de moda que se supone quema la grasa, con gran eficiencia y por una buena razón. Es un químico industrial. Es usado en explosivos y en la fabricación avanzada. No es seguro ingerirlo. La razón por la que le hizo perder peso es porque la estaba envenenando. Sí funciona, pero te enferma mucho al mismo tiempo. Si tomas más de lo que tu cuerpo puede manejar, morirás. No hay nada que alguien pueda hacer para detenerlo. No hay medicinas, ni tratamientos, ni antídoto. Los sitios web enmascarados como farmacias en línea legítimas son manejados por criminales quienes solo quieren su dinero. A diferencia de los profesionales de la salud, los criminales que venden medicina en Internet no tienen en cuenta su salud. Su única motivación son las ganancias. El Internet también es la plataforma ideal de ventas para medicamentos que algunas veces son difíciles de obtener sin una prescripción o que simplemente no están disponibles en nuestros propios países. La solución si quieres comprar algo de cualquier forma es recurrir a la web oscura, el lado oculto del Internet. A estos sitios web no puedes acceder al menos que descargues un software específico. Luego accedes una vez descargado este software. Esto fue diseñado hace mucho, a finales de los 80, para permitir conversaciones encriptadas. Fue diseñado por el ejército estadounidense. Estos diseños se pueden utilizar para el bien como también para el mal. Esto que he traído en mi pantalla ahora es un medicamento para la venta. Si es real o fraudulento, no lo sé. Lo que se vende en este mercado es Ritalin. Es una droga psicoactiva típicamente usada para niños con déficit de atención y trastorno de hiperactividad. Y están vendiendo aparentemente en este mercado 30 o 40 tabletas de Ritalin por 40 euros. Ahora, dos preguntas vienen a mi mente. En primer lugar, ¿es realmente Ritalin? Puede ser que la caja diga su nombre. Puede ser que haya tabletas en el interior, pero al sacar una de ellas, ¿cómo se sabe que eso es lo que es? La segunda pregunta, que creo que es la más importante, es que si necesitas un medicamento psicoactivo para tratar el TDAH, ¿por qué lo compras en la red oscura? Este medicamento no está disponible en algunos países y tal vez este sea el único método que un padre está tratando de hacer para ayudar a su hijo. Pero hay un riesgo que es imposible de medir, porque no saben lo que están recibiendo. ¿Por qué alguien vendería medicamentos antipsicóticos en la red oscura? ¿Por qué alguien compraría medicamentos antipsicóticos en la red oscura para sus hijos? Las razones pueden ser muchas, pero una de ellas es que simplemente es más barato. Un mercado global, una publicidad gratuita y natural, una red de distribución que se adapta a la demanda y a cualquier presupuesto perfectamente es el sueño de todo emprendedor, pero es una realidad para los traficantes de medicamentos falsos y en consecuencia una fuente de grandes ganancias. Ganancias. Dada la diversidad y escala del tráfico de medicinas falsificadas, es difícil cuantificarlo. Es incluso más difícil porque es un mercado criminal relativamente nuevo y las autoridades aún no lo han entendido del todo. No hay suficientes estudios para afirmarlo con seguridad. Definitivamente, hay una falta de información, de análisis, de estudios globales. Si observamos el mundo entero y los mercados de las distintas partes del mundo y cómo funciona el mercado ilícito, no creo que nadie pueda asegurarlo.
Creemos que representa alrededor de 80.000 millones de dólares. Hemos mencionado incluso 200.000 millones de dólares. Habiendo dicho esto, estamos en una situación que solo comenzamos a tomar en cuenta desde 1985. Así que hemos tratado de explorarla, pero es solo un acercamiento retórico. Por eso, tendemos a afirmar cualquier cosa sobre el tema y hacemos que las cosas parezcan espectaculares. En cualquier caso, eso representaría el equivalente al 10% del mercado normal de las farmacias, que son 900 mil millones de dólares. No tenemos idea. Para ser totalmente honestos, hemos visto grandes cantidades de dinero. Una de nuestras órdenes de confiscación fue de 14 millones de libras. Eso nos muestra la escala de dinero que pueden hacer con este acto criminal cibernético. El dinero es la motivación principal del crimen organizado. Pero con el tráfico de medicamentos falsificados, las mafias también disfrutan de muchos beneficios indirectos. Y el principal es la casi inexistencia de penalidades. ¿Por qué romper los sectores de la medicina? Violar las leyes, que es algo diferente de un delito, por lo que es muy diferente de romper la ley para las drogas, para la heroína, para la cocaína, que automáticamente lo convierte en un delito. Pero hay una iniciativa que se llama la Convención de Delitos Médicos por el Consejero de Europa. Y uno de los objetivos de esa convención es criminalizar el comercio ilegal de medicamentos. En muchos países donde su sistema está basado en derechos de propiedad intelectual, ni siquiera tienen prisiones, solo multas. Tenemos países como Senegal donde la pena es de 6 a 60 días de prisión para los grandes traficantes. Si observamos la cadena de suministros, por ejemplo, cómo llega la cocaína desde Colombia a través de los mares a un país y toda la infraestructura necesaria para que llegue hasta la gente en las calles, es algo muy complejo y las penas son muy altas. Si pensamos en un medicamento, nos conectamos a Internet y lo pedimos. Alguien en otro país lo introduce en un sobre y lo envía por correo y lo recibimos. Así que la cadena de suministro es muy estrecha. Es muy fácil en comparación con algo como el tráfico de drogas. Tenemos evidencia que cada vez más y más criminales organizados se involucran en el crimen de las medicinas. Por ejemplo, el cártel más grande de México está más y más interesado en cambiar del tráfico de drogas al comercio de las medicinas falsas porque el riesgo es menor y produce más dinero. Hoy en día la cocaína es menos problemática para los estadounidenses que antes y la población envejecida de Estados Unidos toma cada vez más pastillitas rosas, verdes y azules y por eso el crimen organizado está interesado en eso. Dado el tamaño y el crecimiento del mercado de medicamentos falsos, las autoridades han empezado a organizarse, pero queda mucho camino por recorrer. Solo la MHRA de Inglaterra dispone de los medios legales para rastrear y detener a los traficantes. Otras agencias de monitoreo en Europa y en otros lugares del mundo no tienen poder judicial. El grupo de control de la MHRA es bastante único, ya que no solo somos un regulador, sino que también somos una agencia de acción. Así que tenemos una posición única con nuestra aplicación. Nuestra aplicación penal es parte de la agencia reguladora. La mayoría de las agencias en Europa dependen de la policía para hacer cumplir la ley. La policía tiene sus prioridades, pero para nosotros ese es el objetivo. Es probable que tenga consecuencias. El hecho de que solo haya una agencia de control en el mundo capaz de abordar el problema de la venta de drogas ilegales es un poco aterrador. Por otro lado, es perfectamente reconfortante tanto para los delincuentes como para el futuro de este mercado. Las autoridades comenzaron a organizarse realmente hace 10 años. Era necesario que las autoridades gubernamentales dieran una respuesta contundente que estuviera a la altura de esta actividad delictiva mundial. Así nació la Operación Pangea. Inicialmente, la Operación Pangea fue creada por el MHRA y luego se unió Interpol. El objetivo es crear conciencia sobre los riesgos relacionados con la compra de medicamentos en Internet.
Es una operación que comenzó hace 10 años. Hoy en día hay 123 países que participan en esta operación. Esto significa que se trata de un problema mundial. Por ello realizamos una semana de acción en la que todos los países unen fuerzas para luchar contra el delito en la red y controlar los envíos postales y hacer seguimiento a las incautaciones para desmantelar las redes que están detrás de este tráfico. La operación tiene lugar cada año en fechas que se mantienen en secreto. El objetivo es sorprender a los traficantes de todos los países implicados al mismo tiempo. Mantener el secreto no siempre es fácil, especialmente en Benín, donde los traficantes tienen oídos en todas partes. No ha sido fácil, porque la fase más crítica para nosotros es dejar la parte intelectual para pasar a la parte operativa. Es aquí, porque la gente que hace esto no es gente inocente. Son personas muy creativas, muy inteligentes y muy sutiles. Así que tienen el arte, la intuición. Casi inundaron la administración de Benín. Así que tuvimos que controlar la información. Hasta el último momento, se enfrentaron a nosotros para hacer fracasar la operación. Pero gracias a nuestra determinación y al tiempo de preparación que nos tomamos, esta vez pudimos derrotar a estos traficantes y así obtuvimos los resultados positivos. En Cotonú, los resultados han sido notables. Se ha desmantelado por completo el mercado abierto de medicinas falsas. Se ha detenido a los vendedores y se ha incautado la mercancía. En todo el mundo, la operación Pangea 10 resultó en la detención de 400 personas y el cierre de 3.684 sitios de Internet. El valor total incautado en solo una semana superó los $50 millones. En Inglaterra, las incautaciones han alcanzado incluso niveles récord. Hemos recuperado 4.6 millones de dosis de medicamentos. De esas 4.6 millones de dosis, cerca de 1 millón eran en realidad falsas. Y cuando digo falsas, me refiero a que contravienen la propiedad intelectual. Y las demás eran medicamentos que carecían de licencia. Así que no en la cadena de suministro del regulador, no con licencia para el Reino Unido, pero entran. Esa es una gran cantidad de medicamentos que ingresan al mercado. Es una gran cantidad de beneficio criminal, y solo en el Reino Unido. Altos beneficios, poco tiempo en prisión. El tráfico de medicamentos falsificados es el dorado del crimen organizado. Es el negocio criminal ideal. Sobre todo porque todavía hay otro beneficio, especialmente para los traficantes más cobardes. Como no ven morir a la gente, no ven que la gente no se cura. No tiene ese impacto emocional en los criminales para ver que realmente estoy haciendo un gran daño aquí. Todo está un poco alejado de los grupos criminales organizados, lo que pasó con los productos médicos falsificados y cómo la gente es realmente asesinada como consecuencia. Si matas a un hombre con un cuchillo, estás en contacto físico. Tienes que tener el estado mental de esa situación. Si envías un producto a 10.000 kilómetros que va a matar bebés, no estás allí cuando ocurre y, por tanto, el resultado de tu acción no te afecta. A pesar de los esfuerzos de las autoridades por regular y luchar contra el tráfico de medicamentos falsificados, el futuro del mercado parece prometedor. Los productos que ofrecen los traficantes son peligrosos, pero siguen consiguiendo seducir a los consumidores. Mientras la gran mayoría de la población mundial no tenga acceso a un sistema sanitario barato y eficaz, las organizaciones criminales estarán presentes para satisfacer la demanda. Una afirmación que ya no está reservada a los países en desarrollo, sino que ahora afecta a todos los países industrializados. La abuela estadounidense que ya no puede dormir sin sus 5 pastillas de colores, en realidad, ya es una adicta.
Y eso significa que en nuestros países, con el envejecimiento de nuestra población, tendremos un mercado cada vez más amplio de candidatos potenciales a los medicamentos falsos, hasta el punto de que probablemente con el envejecimiento de la población y la disminución de la pensión de jubilación, habrá personas que tengan cada vez menos medios económicos y, por tanto, serán más propensas a dejarse tentar por este tipo de soluciones. Una solución más bien radical. Muy bien, ahora,